Buenos días. Es una bendición, un placer de compartir la palabra del Señor hoy. Espero que el vaho de las gafas no me impida ver la escritura o mis notas. Pero bueno, pedimos, como Marcelo ha orado, la bendición del Señor en su palabra para entenderla. Hoy es domingo de Reforma en muchas iglesias protestantes o evangélicas, como se llama últimamente, probablemente desde los años 60 del siglo XX, porque el término protestante parecía demasiado fuerte o demasiado anticuado. Me pregunto si algún día no volveremos a ese nombre. Pero hoy celebramos, de alguna manera, en algunas iglesias, ese 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral del castillo de Wittenberg, una catedral que hoy tiene unas puertas de hierro fundido, donde tiene las 95 tesis grabadas, y una catedral que es tan curiosa para cualquier creyente entrar, y diría que para cualquier españolito de a pie, que no hemos visto más que catedrales y demás, entrar en un templo bastante magnánimo, no con imágenes de pazos, de sufrimiento, sino con imágenes vidrieras de la resurrección de Cristo. Es una experiencia diferente. Vivimos en un mundo donde, y más en España, donde hoy es resaca de Halloween, ¿no? Es curioso que una fiesta que no ha existido nunca en España, han bastado muy pocos años para que ya no solamente se celebre un día, sino varios. Y es que hay que festejarlo. Por otra parte, también en contra de lo que es el Día de la Reforma. Últimamente, desde el siglo XX, 1914 diríamos quizás, desde la publicación de Dogmáticos de la Iglesia o el comentario a los Romanos de Karl Barth, la teología de Europa del Norte ha relativizado el texto de la Escritura, ha querido ensalzar el tono espiritual, la espiritualidad de Dios, pero por otra parte, en un gran número de denominaciones de Europa del Norte y de otras partes del mundo, la Escritura ya, el texto de la Escritura, no se toma como lo que dice, sino que se toma en el espíritu general, o como Jacques Derrida últimamente en el movimiento que se llama deconstruccionismo, según lo que a mí me sugiere, el impacto que me produce a mí, y ya no la Escritura. Así que, aunque en palabra de algunos todavía sigue eso de sola Escritura, que fue una frase que emergió en el siglo XVI para identificar la enseñanza de la Reforma, ahora ya es ¿de qué tradición eres tú? Yo soy de una tradición protestante, tú de una católica, pero uno y otro son tradiciones. Personalmente, hoy quisiera dedicar este domingo a una enseñanza que emerge en la Reforma. Una enseñanza fundamental en la Escritura, una enseñanza fundamental en la Iglesia primitiva, y la Reforma protestante lo que hizo no fue crear una nueva denominación, no fue crear una nueva doctrina, sino lo que fue es a recuperar lo que el texto de la Escritura dice. Y así encontramos lo que es la justificación. La enseñanza de la justificación, decía Lutero, que era aquella enseñanza por la cual la Iglesia o permanecía en pie o caía.
La justificación ha sido considerada como uno de los dos principios fundamentales de la enseñanza bíblica y la teología reformada. Un principio formal es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras es lo que da al discurso teológico la capacidad de discutir, de debatir, de compartir y de enseñar la verdad bíblica. La palabra del Señor y la enseñanza de la Escritura y del Evangelio no es una opinión, no es qué te parece a ti, sino qué dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, como dice Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio, y si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Diría Pablo en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, sea todo hombre hallado mentiroso, pero Dios verdadero. Qué palabras tan fuertes. En la estructura doctrinal, un autor, Buchanan, dice que la justificación es como el titán Atlas. No sé si recordáis esa imagen de Atlas sosteniendo el globo del mundo. De la misma manera, o de una manera parecida, la enseñanza de la justificación sostiene un mundo en sus hombros. ¿Por qué? Porque de la justificación emergen como base de la verdad enseñanzas como la elección, como el llamado, como la regeneración, el arrepentimiento, la adopción, la oración, la iglesia, el ministerio, las ordenanzas. Todas esas enseñanzas dependen de la justificación. La justificación determina el carácter del cristianismo como una confesión y espiritualidad de gracia y de fe, no de méritos ni de grados de espiritualidad. La fe cristiana no es una forma de negociar con Dios. Señor, a ver qué me das tú, a ver qué te doy yo y a ver si conseguimos unos pocos años en el purgatorio y así arreglamos cuentas. La justificación define el significado de salvación de la vida y muerte de Jesucristo. La relaciona con la ley de Dios, la muerte de Jesús. El Evangelio no es meramente la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, no fue simplemente un ejemplo de hasta dónde Dios quiere sacrificar por reconciliar al hombre. La cruz de Cristo no es una muestra solamente de amor. La cruz de Cristo es donde la justicia y la misericordia se encontraron. Y la justicia se mantiene incólume. Y donde Jesús sufre en su cuerpo el castigo de todos nuestros pecados. La justificación presenta públicamente la justicia de Dios, condenando y castigando el pecado. Muestra su misericordia perdonando a pecadores y aceptando al pecador. Muestra la sabiduría de Dios al ejercer ambos atributos, la santidad, la justicia de Dios y el amor de Dios. A través de Cristo. El Evangelio no es simplemente que Dios tolera, bueno, no pasa nada con el pecado, vamos a dejarlo para que... Bueno, no, es que Dios me comprende. De eso nada. Dice el Antiguo Testamento, y lo mencionaremos después, 2 veces dice que Dios ni siquiera puede ver el pecado. Y en segundo lugar dice que de ninguna manera dará por inocente al culpable. La justificación presenta claramente lo que es la fe. La fe no es simplemente una inclinación mística. La fe no es simplemente un tono de religiosidad. La fe tiene que ver con unos artículos de fe, con una enseñanza concreta. Y es que nuestra vida, por nuestros pecados, merecemos el infierno. Estamos debajo de la condenación de Dios. Dice la Escritura, el que no cree
ya es condenado. La ira de Dios está sobre él. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo, el Señor perdona tu pecado porque te justifica, y veremos qué significa eso. La justificación deja claro lo que es la moral cristiana. La vida cristiana es guardar la justicia de Dios, pero por gratitud, y no como una forma de negociar con Dios o de tratar de mitigar la ira de Dios. Mira, me voy a portar bien y voy a hacer esto bien. ¿Con eso vamos a justificarnos? De ninguna manera. La justificación explica todas las profecías, ejemplos de salvación en el Antiguo Testamento. Versículos como Isaías 53, cuando dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por ejemplo, si miramos a las Escrituras, la epístola a los Gálatas, escrita primera probablemente en el año 49 después de Cristo, o la epístola a los Romanos, escrita probablemente en el 52 o quizás 54, son epístolas que claramente presentan esa enseñanza. La epístola a los Gálatas en un entorno quizás más de debate, porque los Gálatas se habían apartado de esta enseñanza. La epístola a los Romanos en un ambiente un poco más expositivo, porque Pablo simplemente en Romanos lo que hace es transmitir cuál es su obra apostólica, que es enseñar los fundamentos del Evangelio, y la justificación es uno de ellos. Me gustaría leer de la palabra del Señor Juan capítulo 3, versículo 18, Juan 5, 24 y luego la epístola a los Romanos, porque hemos de entender que esta enseñanza, aunque claramente expuesta, desarrollada y articulada por el apóstol Pablo, es una enseñanza que el apóstol no creó, sino que viene del mismo Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Juan 5, 24, un poquito más adelante, dice, os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, no será condenado. O dice, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Por haber oído y creído. Por con la mente entender una enseñanza y, segundo lugar, poner confianza en esa enseñanza. Por lo tanto, dice, no vendrá a condenación o no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. En ese momento es un paso de fe, un acto de fe. Me gustaría tratar en esta mañana, en el tiempo que tenemos, tres aspectos de lo que es la justificación. En primer lugar, me gustaría definir la enseñanza. Que el Señor me dé claridad para poder explicaros qué es la justificación. En segundo lugar, me gustaría ver el fundamento bíblico que tenemos para esta enseñanza. No nos la hemos inventado. Viene del mismo Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, me gustaría compartir con vosotros la experiencia de esa enseñanza. Permitidme, antes de continuar, leer a lo mejor 2 versículos más, antes de tratar qué es esta justificación. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quizás permitidme leer
el capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: ahora bien, al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. O sea, si quieres entrar con Dios a tratar de pagar por tu salvación, Dios te dirá: buf, todavía te queda infinitamente más. En cambio, versículo 5, al que no se basa o se apoya en sus obras, al que no obra, sino cree. ¿En quién? En aquel que justifica al impío. Nadie es justificado porque ya es bueno, sino es justificado porque con arrepentimiento viene a Dios y por la fe en el sacrificio de Cristo le es comunicado la justicia de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, de momento. Ahora pues, justificados, un verbo que nos expresa una condición ya establecida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vamos pues, 3 cosas quiero meditar de este pasaje. Bueno, de estos pasajes. En primer lugar, definir qué es la justificación. En segundo lugar, mirar versículos en la Escritura que lo enseñan así y que no dejan lugar a otra interpretación, como la Iglesia popular, la Iglesia de Roma pretende todavía. Digo todavía porque en 1999 la Iglesia luterana pretendió firmar un documento de una unidad de la Iglesia católica con la luterana. Eran 2 iglesias, tanto la luterana como la católica, que ya habían dejado la textualidad de la Biblia y, en segundo lugar, pensaban que eran simplemente tradiciones. Acordaron un documento que hoy en día, como luego os mostraré, no sirve para nada, es papel mojado porque no dice la verdad. Sencillamente provee un terreno para aquellas iglesias que no sé por qué razón quieren unirse para ser más, no lo entiendo, porque el propósito, el deseo, el amor, la necesidad del Hijo de Dios es entender lo que dice la Escritura, no ponerse de acuerdo. Eso es secundario. En primer lugar, ¿qué significa la justificación? Que Dios nos ha dado vida eterna es muy bonito, pero eso no es la justificación. Que tenemos la salvación, que cuando muramos iremos con el Señor, eso es muy bonito, pero no es la justificación. Que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado en nuestra experiencia diaria es maravilloso, pero eso no es la justificación. Que el Señor nos ha reconciliado con Él es maravilloso, pero no es la justificación. Incluso que Dios ha perdonado nuestros pecados y que no va a cargar sobre nosotros el juicio, es maravilloso, pero tampoco es la justificación eso. ¿Qué es la justificación? La justificación, según las Escrituras y según la Reforma protestante, es aquella declaración, aceptación o tratamiento de una persona como justa, es decir, como un sujeto que en una parte no está sujeto a una condena penal, sino que por el contrario se le ha otorgado el derecho o privilegio de aquellos que han guardado la ley. Es una absolución completa. Es un término forense o jurídico. Esto de forense no tiene que ver con fallecidos, Forense tiene que ver con jurídico. Es un término jurídico. Denota un acto judicial, en este caso al declarar un veredicto de absolución, excluyendo toda posibilidad de condenación.
La justificación establece el estatus personal de la persona justificada. Bueno, después de toda esta frase, ¿qué significa en términos coloquiales? Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, hay más de 30 aspectos de la vida de la persona que cambian. Está la reconciliación, la regeneración, la adopción como hijos, etcétera, etcétera, más de 30 cosas. La justificación, podríamos decir que es uno de los fundamentos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos pecadores, dice la Escritura que Dios no puede ver el pecado. La reacción natural de Dios hacia el pecado es una reacción de juicio, de castigo, de repulsa, de rechazo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos volver a tener comunión con Dios? Pues porque, como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios lo hizo pecado. Dios Padre cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Y cuando Jesús murió en la cruz, estaba sufriendo en nuestra sustitución el castigo de todos nuestros pecados. Y dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como Cristo se vistió de nuestros pecados por la fe en él, cuando acudimos con arrepentimiento y fe, Dios nos viste de la justicia de Cristo. El Señor nos ve como si mirara a Cristo. Y el Señor nos declara justos. Está claro que todavía nuestra vida necesitará mejorar, necesitará depurar todas esas impurezas que hay en la vida. Claro que sí, hay mucho que crecer, pero delante del Señor estamos vestidos de Cristo. Estamos en otro estatus. Ya no somos reos de muerte y de condenación, sino que el Padre nos ve como a sus hijos. Esa es la justificación. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice en el Catecismo de La Salle, artículo 1987, dice, la justificación es esto: la gracia del Espíritu Santo tiene poder de santificarnos, es decir, lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y dices, perdona, ¿de qué estamos hablando? ¿De la justificación o de la santificación? Pues bien, para la Iglesia Católica, la justificación y la santificación es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú te salvas según el proceso de santificación que lleves. José Miguel Arraiz, en la página web que se titula Apologética para el Mundo, dice, comillas, esta colaboración de libertad con la gracia, definido como el libre albedrío de la persona y que se traduce en obrar, es un requisito indispensable para que el hombre se salve. O sea, que según la Iglesia Católica, cuando tú te bautizas se te perdona el pecado original. Pero a partir de ahí tú tienes que colaborar con la gracia de Dios y según colaboras con la gracia de Dios, así, digamos, te preparas para la salvación. Nunca tienes seguridad de la salvación porque estás pendiente de a ver cómo será. Claro, si vas a una ceremonia donde está el Papa, si vas a misa, si recitas unas oraciones, todavía a día de hoy, eso son indulgencias que te quitan años del purgatorio. ¿Es eso la justificación? Las palabras que creo que son claves es si la justificación es una declaración o si es un progreso. Si es una declaración es lo que Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió,
esa fe ya no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Ahí es donde entendemos, ha sido hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ha nacido de nuevo un hijo de Dios. No todo el mundo son hijos de Dios, sino aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. La Iglesia Católica, por otro lado, dice que no, que la justificación es un proceso. Es ir cooperando con la ayuda de Dios, con esa gracia del Espíritu para producir la justicia de Dios en tu vida, y en esa medida pues vas acercándote a la salvación. ¿Es eso lo que dice la Escritura? De ninguna manera. De ninguna manera. La fe bíblica y reformada, claro que entendemos que las obras son importantes, y me atrevería a decir que la santidad es necesaria. Dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es una santidad que nosotros no obramos. Es una santidad que Dios nos da y Dios genera. Es una vida cristiana que crece no por la cooperación de nuestra libre elección, sino como gratitud por la salvación que ya hemos recibido, que es muy diferente. Entonces, no decimos que las obras son indiferentes, que no importa lo que vivas. Claro que importa. Si tu vida no refleja un cambio de vida, es que no has creído en el Señor. Personas que luego, después de años, se apartan y reniegan de su fe, yo no lo digo, lo dice Juan, que si no han permanecido con nosotros es que no eran de nosotros. No le des más vueltas, hermano. ¿Es esto bíblico? Romanos capítulo 3 empieza esta exposición. Romanos capítulo 1, 2 y 3 es la expresión de la obra de Dios, es la presentación de una sala de juicio, donde el apóstol Pablo en el capítulo 1 presenta el pecado del mundo en general, el mundo pagano. En el capítulo 2 comienza a juzgar a aquella persona que conoce de las cosas de Dios, el judío, pero que aún así obra en pecado. Capítulo 3, después de una serie de argumentos, en el versículo 10 da la sentencia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Si la ley nos arrincona, si la ley nos deja indefensos. Dice el versículo 21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Tenemos algunas muestras en el Antiguo Testamento de que esto iba a venir. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No por guardar las obras de la ley, no por guardarte de hacer cosas malas, porque no hay diferencia, y ahí está ese versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, judíos, gentiles, todos, pero son hechos justos, gratuitamente, es algo dado, no es algo que ganas. No es algo que ejerces por tu libre elección. Gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Él Dios lo puso como instrumento de perdón por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Si Dios simplemente nos perdonara, simplemente dice, bueno, vale, ya está. Eso lo hacemos nosotros. Pero un Dios santo, justo y perfecto estaría pecando. Hace poco en el ayuntamiento de Castelldefels nos decían, dice, bueno, ¿y por qué tengo que a vosotros deciros que no tenéis que cumplir esto y a otros sí? Y los hombres podrían decir, pues bueno, ¿por qué Dios perdona a unos y a otros no? ¿Por qué escoge simplemente olvidarse de los pecados? De ninguna manera. Lo que pasa es que en la cruz fueron, como dice Hebreos, deshechos y agotados. Y los brazos de Dios están abiertos a todo el que venga con arrepentimiento y fe, y por la fe se identifica con Jesús. Y cuando tú crees que Jesucristo es tu Salvador, esa justicia de Jesús te es imputada. Es como si debieras una hipoteca de 300.000 euros y no tienes dinero para pagar. Y alguien, en este caso Dios, pusiera 300.000 euros en tu cuenta, más los intereses de demora, más los gastos de responsabilidad hipotecaria, de tal forma que en tu cuenta corriente aparece como que eso está pagado y puedes tener comunión con Dios. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 lo dejan muy claro, que no tiene que ver con obras. Por mucho que diga este buen señor que el obrar es un requisito indispensable para que el hombre se salve, y esto lo consulté en internet hace 3 o 4 días, o sea que no es cuestiones de la Edad Media, se continúa diciendo lo mismo. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es decir, cuando llega fin de mes y a ti te pagan tu nómina, ¿qué le dices? Le dices a tu jefe, ay jefe, de verdad no tenía por qué hacerlo, pero se lo agradezco mucho. No, tú dices, he trabajado esto y quiero esto. No, ese no es el trato con Dios. Porque si fuera así, jamás podríamos tener lo suficiente para pagar a Dios por nuestra injusticia. Pero dice el Señor, Romanos 4, 5, al que no obra, pero cree en quién, en aquel que justifica al impío. Qué maravilloso. En el Antiguo Testamento, Nahum, Habacuc, se dice en los profetas de que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Desde Éxodo se dice que Dios no puede ni ver el pecado. Sin embargo, aquí se nos dice que justifica ¿a quién? ¿Al que se ha esforzado? No, al impío. Tremendo. Al que por la fe se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 6, fíjate, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando no teníamos ninguna capacidad para obrar, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 9 del capítulo 5, pues mucho más, estando, ¿qué dice? Ya justificados por su sangre. ¿Estás justificado o vas siendo justificado poco a poco según tú obras y colaboras con la gracia de Dios? Esto no es lo que leo aquí, sino que dice que estando ya justificados en su sangre, existe esta convicción firme: por él seremos salvos de la ira, no por mi esfuerzo, no porque yo soy mejor, ni mucho menos, sino porque la gracia de Dios ha querido castigar en Cristo mi pecado y puedo yo acercarme a Dios sin pecado. Dios puede tener comunión conmigo. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Puede aquí hablar de un proceso de justificación? De ninguna manera. Estoy seguro que Satanás encontrará muchas cosas para qué acusarme, porque no vivo una vida impecable. Soy un ser humano todavía con una naturaleza caída dentro de mí. Y a veces puedo hacer cosas que estén mal, que Dios no mira con agrado. Pero por la gracia de Dios, Dios me ve como justo, como hijo suyo, por la fe, por la obra de Cristo. Y yo claro que tengo que crecer, claro que tengo que santificarme en Él. Pero gracias a Dios que ya estoy justificado por su sangre. Y tengo la firme convicción, no por mi esfuerzo, sino por la obra de Cristo, de que por Cristo seremos salvos de la ira. Lo dijo el Señor Jesús, el que en Él cree no es condenado. O lo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Es frecuente que a veces personas católicas dicen, ¿tú qué te crees? Que eres súper santo y Dios te va a aceptar. Es que eres más santo que yo y por eso crees que eres salvo y tienes vida eterna. Perdona, te has equivocado del todo. Precisamente porque estoy convencido de que soy vil pecador y me he arrepentido y he creído en Cristo como mi Salvador, por eso, por su obra, creo que seré salvo. Eso es la justificación. Esa justificación tiene unas implicaciones. Primero, si Dios nos ha hecho sus hijos, si podemos tener comunión con Él, no es por nuestra sinceridad. Si podemos orar a Dios, no es por lo buenos que somos. No es porque tenemos necesidad y Dios tiene misericordia del que necesita y ya está. No. Si podemos tener comunión con Él, si nuestras oraciones confiamos que llegan a su presencia, es porque Dios no nos mira a nosotros mismos, sino que ve a Cristo en nosotros. Y no hay pecado que nos separa de Él, porque Cristo ya murió por ellos. Ahora, esta justificación tiene un impacto, unas implicaciones en nuestra vida práctica. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, después de que capítulos del 1 al 3 desgranara la culpabilidad del hombre, después de que en el capítulo 3 expresara la sentencia de que no hay justo ni aun uno, después de que el capítulo 4 de Romanos declarara con toda claridad de que no es por las obras, sino es por la fe. El capítulo 5 dice, ahora pues, siendo ya justificados por la fe, no estando en ese proceso de que, bueno, a ver qué podemos hacer, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado, y un carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Déjame mostrar algunas palabras que dice aquí. Justificados, pues, por la fe, un hecho terminado, consumado y que ha cambiado nuestro estatus delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por acudir a Dios con las manos vacías, arrepentidos de nuestros pecados, sabiendo que ese es el problema del hombre con Dios y de la mujer.
Y Dios nos abraza y nos acepta porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Justificados pues por la fe tenemos esa bendición que el Señor Jesús dio a los discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa conciencia de paz presente, porque Dios ya nos ha perdonado, por quien también tenemos entrada por esa fe, a esa gracia, en la cual estamos firmes. Nadie nos va a hacer creer que Dios puede o puede que no cumpla su promesa. No, no. El Señor ha cargado en Jesús mi pecado. Y por esa obra en la cruz, Dios me ha prometido vida eterna. Hasta tal punto que dice, nos gloriamos o nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está Pablo diciendo, por la fe estamos seguros que vamos a ir con el Señor y nos enorgullecemos de que vamos a estar con Él. Es una certeza para el creyente. No es a ver qué pasa cuando llegue allí, que Dios ponga en una balanza lo bueno y lo malo. Eso no es el Evangelio. Dice, no solo esto, sino que también nos enorgullecemos de las tribulaciones. ¿Qué lenguaje es este? Dice Pablo, estamos tan seguros de que por la obra de Cristo tenemos vida eterna con Dios, que cuando sufrimos, lo disfrutamos. Porque sabemos que Dios está obrando en nosotros, experiencia y perseverancia, como lo dirá después. Sabemos que Dios está obrando en nosotros y nos está preparando para estar con Él por toda la eternidad. Entonces, aunque sufrimos, nos enorgullecemos de ello. ¿Os dais cuenta que no podemos tomar la justificación como un proceso, sino como una declaración y un cambio de estado, una obra ya consumada, completa, por la cual el Hijo de Dios, por las promesas de Dios, puede decir, en el infierno no hay nada para mí. Jamás experimentaré el infierno, no por mi bondad, pero por la muerte de Jesús en la cruz. Dice nos gloriamos en esas tribulaciones porque produce perseverancia, experiencia, fomenta la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos esa certeza de que somos salvos. Y esa esperanza no avergüenza, no se frustra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una muestra. En Efesios, el apóstol Pablo dirá que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. En las compras de terreno, en tiempos bíblicos, cuando alguien compraba un terreno, se le daba una vasija con terreno dentro, con tierra del terreno que había comprado. Y eso era las arras. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestros corazones. El Señor nos ha perdonado, nos ha hecho sus hijos, nos ha justificado y ha puesto en nuestros corazones ese amor que le busca y que se expresa con sus hijos. Y por eso sabemos que no vamos a ser avergonzados porque estamos disfrutando la vida eterna desde aquí. Hermanos, la justificación descansa en tres pilares. Uno es la autoridad de las Escrituras. Uno es la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué creemos en la justificación? Porque la Escritura lo dice. Segundo, descansa sobre la ira de Dios contra el pecado. El que es creyente entiende que Dios no tolera el pecado. No me importa de qué tipo. No me digas que, no, claro, es que Dios tiene que entenderlo, que no se puede vivir sin robar un poquito. Que Dios tiene que entender que, claro, dos personas jubiladas, si se casan, pues pierden su pensión, así que lo que tienen que hacer es vivir juntos y ya está. Perdona, pero si el Señor te ha traído a Cristo,
entiendes que Dios no tolera el pecado. Punto. Y el tercer pilar, primero, la autoridad de las Escrituras. Segundo, la ira de Dios contra el pecado. Y tercero, la obra de Cristo en la cruz, que murió por tus pecados. Y de ahí se genera una gratitud por la presencia del Espíritu Santo. La justificación. Cuando creemos en la justificación, estamos vindicando la autoridad de las Escrituras. No creemos que podemos comprar ni negociar con Dios. Nos da una visión correcta del pecado. Nos expresa que el que realmente ha creído en el Señor tiene que mostrar un cambio de vida. ¿Para salvarse? No, pero porque es salvo. Cuando creemos en la justificación, ponemos la obra de Cristo en la cruz, su persona, en el centro de nuestra fe. Y la fe no es simplemente un sentimentalismo religioso vacío, hueco. Cuando somos justificados, no hay esclavitud para obedecer. Como dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que obedecemos por amor y por gratitud. Cuando creemos en la justificación, no hay grados de espiritualidad. No unas personas están más cerca de Dios. Vamos a pedirles a los santos, ya que han acumulado tantos méritos, vamos a pedirle que algunos de esos méritos se apliquen a los demás. Por favor. Claro que hay santificación, claro que hay crecimiento, claro que hay limpieza en la vida. Tiene que haberla, pero como gratitud y como fruto de la fe. La fe cristiana para nada es meramente religiosidad, inclinación a lo religioso, una reforma moral. No todos tratamos de ser mejores cada día. Eso está genial, pero la fe cristiana es diferente. La fe cristiana es entender que existe un problema entre el ser humano y Dios, y es el pecado del ser humano. Y ese problema se resuelve cuando, arrepentidos por nuestros pecados, llamados por la cruz de Jesús y el Espíritu Santo y su palabra, decidimos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces el Señor, al que cree, ya no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Es un justo delante de Dios. Un justo en necesidad de limpiarse, claro que sí, pero un justo. Y en esa esperanza, esa firmeza, esa certeza, por la gracia de Dios, seguimos creciendo y me gusta eso, gloriándonos en esa esperanza que nos aguarda en los cielos, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo.